relacionadas con la filtración glomerular. Proteinuria, hematuria. Señora Ana. Ay, perdón. Ana. Que yo sí tuve como bastantes dudas, pues como muchas confusiones en esas preguntas. Dale. Pues cuando investigué sobre la proteinuria y la hematuria, pues con ese, pues por el ejercicio pues extenuante o excesivo, vi que se hablaba más como una, pues que se causa por una pseudonefritis de atleta. Pero... Dale, eso se relaciona con la deshidratación y ahorita lo miramos, pero... No, es que, profe, es que yo quiero mejor que usted como que me lo trate de explicar porque yo en serio yo no sé ni cómo explicarlo. Ana, ¿te acuerdas que vimos, yo estoy aquí tratando de cargarles la presentación anterior, ¿te acuerdas que hablamos que la membrana de filtración tiene 3 componentes, ¿cierto? El capilar fenestrado, la lámina basal y los podocitos, ¿sí o no? Sí. Hasta ahí vamos bien. Cuando hacemos ejercicio extenuante, como lo decía la pregunta, el ejercicio extenuante es ¿cuál? Aquel que sobrepasa el tiempo al que yo estoy acostumbrado a entrenar. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo bien clásico. Yo todos los días me llamo Pepito Pérez y Pepito Pérez entrena todos los días 1 hora. Resulta y acontece que ese Pepito Pérez lo invitaron a una competencia y esa competencia duraba 4 horas. Como ese Pepito Pérez todos los días entrena 1 hora, dice, es que yo estoy entrenado. Y va uno a ver, y es verdad, está entrenado, pero no está entrenado para una competencia de 4 horas, que es de resistencia, sino que está entrenado para algo que es de un ejercicio aeróbico, que es de 1 horita. Cuando sale de esa competencia de las 4 horas, llega a la casa y cuando orina sangre. La persona dice, uy, ¿qué pasó? Yo no me aporrié, yo no me acuerdo de haber tenido un trauma, ¿qué fue lo que ocurrió? Ese ejercicio que excede el tiempo al que yo estoy acostumbrado de entrenamiento puede llevarme a 2 cosas. Uno, deshidratación, perdí líquido o tuve más egresos de líquido con respecto a lo que ingresé, no me hidraté de forma adecuada, esa es una. Lo segundo es que por esos cambios que hay durante el ejercicio, una de las cosas que ocurre es que se produce ácido láctico por la actividad muscular. Esa hiperproducción, digámoslo así, esa sobreproducción de ácido láctico genera también unas alteraciones en el pH, genera también alteraciones en la concentración osmolar, obviamente del plasma. Eso hace que esa concentración osmolar elevada genere también daño en el glomérulo, en la membrana de filtración. De tal suerte que cuando se daña esa lámina de filtración, aparecen proteínas filtradas en ese líquido, después aparecen en los túbulos y obviamente al final van a aparecer en la orina. Las proteínas tienden a aumentar en la orina la espumita, esa aparición de espuma en la orina a veces es porque hay presencia de proteínas. Y si las proteínas son de origen muscular, por el metabolismo del músculo durante el ejercicio, pueden llevar además coloración roja. Esa coloración roja, como sangre o con sangre, es porque esas proteínas que se desnaturalizan hacen un daño en la mioglobina, la proteína del músculo, y esa mioglobina genera ruptura de las fibras musculares. Aparecen entonces proteínas y aparece sangre en la orina. Cuando aparecen esas 2 cosas, yo estoy diciendo entonces que la orina cambió rotundamente, cambió drásticamente, y la razón es por el ejercicio. Yo ahí les preguntaba, ¿eso es temporal o definitivo? Depende. Normalmente eso es temporal, porque estamos hablando de personas entrenadas. Pero si yo soy una persona no entrenada, completamente sedentario, y me dio por inscribirme porque hice una apuesta con unos amigos en la media maratón de Medellín y corro esos 21 kilómetros y yo estoy acostumbrado a correr solamente las cortinas de la casa, cuando corro esos 21 kilómetros voy a pasar toda esa semana con una insuficiencia renal y es probable que esa se me quede como insuficiencia renal y pase de ser aguda a crónica porque no toleró mi organismo ese cambio tan brusco, esa deshidratación y ese exceso en el ejercicio muscular. Y esa carga muscular tan grande, esa pérdida de proteínas, va a empezar a romper
los capilares, al romperse los capilares glomerulares, también voy a sangrar, obvio, son capilares. Si rompo arterias, capilar en este caso, voy a sangrar, y esa sangre ¿por dónde se manifiesta? Por la orina también. Entonces son esas razones, Ana, las que hacen que se presenten hematuria y proteinuria. Voy a abrir, ¿queda resuelta la duda, Ana? Sí, profe, pero en el caso de que si es transitorio definitiva, dijiste pues que normalmente eso debería ser transitorio, pero cuando la persona hace ese ejercicio excesivo, pues así como repentino, ahí sí se puede presentar la falla renal. Ajá, si ya eso se perpetúa, es decir, algo pasa a ser crónico cuando pasa de 7 días, ¿cierto? Si eso pasa de más de una semana, pasa a ser una falla renal crónica. Y de acuerdo a los valores que veíamos en la tablita, esa falla renal crónica puede terminar incluso en diálisis. Hay que estar muy atentos a eso. Una falla renal crónica me puede llevar a una diálisis. Eso ya sí es mucho más preocupante, ¿cierto? Profe, Señora. estoy investigando, estaba viendo de que eso se llama rabdomiólisis. Cuando una persona así bien sedentaria se sobreesfuerza muchísimo y ellos van normalmente a consultar por el dolor que no se lo soportan, pero la gente desconoce estas sintomatologías o estos daños que puede ocurrir en el riñón. Cuando ya llega allá a la clínica es donde pues los expertos se dan cuenta, entonces hay que hacerle restitución de líquidos, todo para tratar de proteger un poco a ese riñón. Rhabdo, efectivamente, cuando hablamos de rhabdo, hablamos de relación con el músculo, con la ruptura de la proteína muscular. Mío es músculo y lisis que se rompe, ¿cierto? Entonces, la rhabdomiólisis puede aparecer en estos ejercicios extenuantes y por eso aparece también el sangrado, lo que les estaba diciendo ahorita, aparece el sangrado y la proteinuria. O también saben cuándo puede ocurrir esa rhabdomiólisis, que le da a uno todavía más tristeza. Esa rhabdomiólisis puede aparecer cuando la gente consume sustancias psicoactivas como el éxtasis. Yo no sé si ustedes han estado en alguna fiesta donde les han ofrecido cosas raras, y de esas cosas raras, pero que todos sabemos que existen, una de ellas es el éxtasis. Cuando le ofrecen a la gente el éxtasis, este tiene la propiedad de hacer que la gente pierda la sensación de la sed. Se bloquea ese mecanismo de la sed. Cuando bloqueo ese mecanismo de la sed, inmediatamente estoy evitando que mi cuerpo sienta esa alerta. Y muchas veces se daban cuenta que la gente había consumido eso. Me tocó en el internado, por allá en el año, empezando en la década del 2000, muchachos, llegaban a urgencias todos estos pelados, todos estos sardinos de las rumbas, enredadísimos y con proteínas en orina, con sangre en orina, con dolores en todas partes después de una fiesta. ¿Por qué? Porque consumían éxtasis, eso como que era pues súper excitante, les daba pues como dicen un viaje tremendo, pero no sabían que tenía unos efectos negativos horribles. Eso los llevaba a que presentaran una falla renal casi siempre crónica. Perdían los riñones por pasar, bueno, unos segunditos, porque casi siempre esos efectos de esos alucinógenos son de muy corta duración. Y ocurría con estas personas, llegaban vueltos nada, única y exclusivamente por haber pasado, bueno, algunos segundos. Yo les cuento eso y de una vez les hago ahí como la cuñita y la invitación a que cuando les inviten a probar cosas, siempre referenciémonos, leamos, que sepamos qué es lo que nos están invitando a probar, que yo sepa y que no vaya a ciegas, que muchos lo hacen por moda, por quedar bien con el grupo, pues con la masa, y ahí pues llegan y prueban, y cuando prueban, ni siquiera hablemos de lo adictivo, porque eso es demasiado adictivo, sino que hablemos de los daños que le hacen al cuerpo. Una persona que consume esto puede quedar, imagínense, con insuficiencia renal crónica, por haber pasado en unos segunditos. Eso no tiene justificación. A veces es mejor, lo que hacemos la gran mayoría, pasamos bueno, a veces hasta nos emborrachamos
y hacemos el oso porque nos tuvieron que llevar, montar en un taxi, cargarnos y ya. Pero no, que para un viaje de esos, de cosas que ni se acuerdan siquiera, queden con tantas secuelas. Obvio, el licor también nos puede dejar con secuelas. El aguardiente, la cerveza, todo eso nos puede llevar también a alteraciones, pero es mucho más difícil. Lo ideal, si ustedes me preguntan a mí, sería no consumir ni siquiera licor. Y ahí me van a decir, no, eso no se lo creo. Yo no sé si les contaba al principio del semestre, yo asistía a unas fiestas por allá, alguna vez asistí con la universidad a una fiesta en la Fundación La Luz y me quedó gustando. Nosotros íbamos como a hacer un servicio social pues con ellos, ayudarles a algo en un proyecto que teníamos como en cuarto, quinto semestre. Y desde ahí yo aprendí, esta gente duraban rumbeando de sábado a domingo por la tarde, derecho, y no había una sola cerveza, nada absolutamente de licor. Gaseosa y comida a la carrera, y esta gente pasaba súper bueno, orquestas, de todo, y esa gente me enseñó que uno podía rumbear y pasar bien rico sin tomar licor. Yo soy muy malo para tomar licor, no porque sea zanahorio, porque sea pues el más tranquilo, el más sano del mundo, no, sino porque me hace mucho daño, porque a mí me vuelve nada el licor, en el sentido que al otro día, lo que llamamos el guayabo, a mí me destroza, entonces yo pierdo el día siguiente. Entonces por eso muchas veces yo prefiero pasar derecho, me río, molesto, y así como que no sufre tanto el organismo. Entonces es una sugerencia, pues que le hago ahí a todos para que lo tengan en cuenta. Anita, queda resuelta la pregunta con esto. La otra parte de la pregunta que va a aparecer aquí, no sé, Ana, si queda resuelta entonces la duda. Sí, profe, me quedó resulta, pero vamos a socializar también las otras. Claro, aquí Ah, estamos. bueno. Bueno. Entonces aparecen proteinuria y hematuria, si son definitivos o temporales, y las siguientes preguntas, la 3 y la 4, hacen referencia a la proteinuria en el paciente diabético hipertenso y cómo clasificamos la insuficiencia renal. Esa la vimos pues con la tablita de la semana pasada, cómo clasificamos la insuficiencia renal. Hay varias maneras de clasificarlo, la pregunta ahí está como un poquito ambigua y le falta ser más explícita. ¿Por qué creen ustedes que aparecen proteínas en la orina de un paciente diabético o de un paciente hipertenso? Con eso que acabamos de hablar, yo creo que hay cierta luz para que definamos eso. Cuéntenme a ver, ¿quién se quiere arriesgar? Profe, pues básicamente porque la membrana basal que hay en los glomérulos se daña. Entonces eso hace que las proteínas puedan pasar a la cápsula renal o la cápsula de Bowman y que se dé una proteinuria. Exactamente, esa membrana basal se daña. En el caso de los pacientes hipertensos, lo que se daña puede ser las fenestras del capilar por el aumento de la presión arterial sistémica. Pueden dañar la capa fenestrada y también la lámina basal, la membrana basal. En el caso de la diabetes, por la hiperglicemia, esa azuquitar que está sobrando por ahí me daña directamente la lámina basal. Entonces, una vez se dañan ellas, ya permiten el paso de proteínas hacia el espacio Bowman que está ahí debajo de la cápsula, como tú lo decías, y ya una vez que aparecen ahí en el espacio Bowman, pues van derecho para los túbulos proximales y desde ahí para todo el riñón. Entonces, aparecen, claro que aparecen proteinuria y hematuria también en los pacientes diabéticos o hipertensos. Por eso hay que ser insistentes con las personas que conocemos que tienen diabetes o hipertensión y ser muy rigurosos en decirles, los primeros años cuando usted tiene hipertensión o diabetes no le aparece ningún signo o síntoma. Absolutamente nada. Los primeros 10 años aproximadamente, hasta la edad que yo tengo aproximadamente, nos protege una hormona que se produce en nuestro corazón. ¿Saben cuál es? La que nos protege de no tener signos y síntomas de hipertensión. La troponina. No, la troponina es una proteína, hay una hormona que se produce en el corazón directamente. Dice, ¿cómo así una hormona en el corazón? Está loco. No, Hola, hola, no te escuché. la dropin. Entonces, ahorita cuando yo les digo, usted me va a decir, profe, pero eso no es una proteína, es un péptido.
El péptido natriurético auricular. Cuando digo natriurético, PNA, péptido natriurético auricular. Cuando digo natriurético, me refiero a que ese péptido se encarga de eliminar sodio, Na. Se encarga de eliminar sodio. Al eliminar sodio, como cloruro de sodio, del organismo, aumenta pues este péptido la eliminación de cloruro de sodio. De esa manera disminuye la osmolaridad. Al disminuir la osmolaridad en la sangre, pero aumentarla en la orina, se va más agua en la orina a lo que se queda en la sangre. Entonces elimino volúmenes altos de agua. De esa manera disminuye la presión arterial. Por esta razón, los primeros no, más o menos hasta los 45, 50 años, el péptido nos enmascara los signos y síntomas de la hipertensión arterial. Yo puedo ser hipertenso en este momento y no tener cifras elevadas porque el péptido está funcionando bien. Pero puede que en unos añitos el péptido ya deje de funcionar de manera adecuada y empiece yo a tener manifestaciones clínicas, signos o síntomas que hablen de un aumento en las cifras tensionales. Por eso a las personas debemos decirle, usted a los 30 años le dijeron que era hipertenso y la mayoría de la gente saben qué hacemos. En Colombia, les estoy hablando y sobre todo aquí en Antioquia, la gran mayoría de las personas jóvenes, cuando les diagnosticamos hipertensión, ¿saben qué es lo primero que hacen? No nos creen. Y les decimos, acuérdese no consumir sal, no consumir azúcar, acuérdese que no puede consumir más de 1500 mililitros de líquidos en el día, acuérdese que tiene que estar asistiendo a los controles. Yo manejé por 2 años el programa de riesgo cardiovascular en Metrosalud, muchachos, y las personas jóvenes, si iban una vez cada 2 o 3 años, era mucho. Y ¿saben qué era lo más triste? Cuando uno los volvía a ver, se los encontraba porque les dio un infarto, porque les dio un accidente cerebrovascular y están con secuelas, pero casi nunca los veía uno juiciosos en los controles. ¿Por qué? Porque la gente joven, como no sienten nada, dicen, pues yo sufro de la presión, pero nunca me da dolor de cabeza y no me tomo los medicamentos. Y las tías y los familiares nos dicen, es que yo me tomo el limón en ayunas y por eso no me da nada. Yo me como un ajo en ayunas y no me da nada. Otros dicen, yo me como una cebolla y empiezan con un montón de cosas y que eso les controla supuestamente la presión. Si usted va y les mira las cifras, están unas cifras por encima de lo normal. Y le dicen a uno, sí, pero es que yo no siento nada. Y continúan con eso. No sienten nada porque tienen el péptido ayudándoles. Una vez el péptido deja de funcionar, como les decía, aparecen todos esos signos y síntomas que pueden ser tan leves como una cefalea o tan bruscos como les decía ahorita, un accidente cerebrovascular o un infarto. Entonces hay que ser muy insistentes con la gente. A pesar de no tener síntomas ni signos, contrólese la presión arterial. Vaya, asista a los controles, vaya y revísese periódicamente, cada 6 meses al menos, cómo está la función de su riñón. De esa manera usted va controlando y si hay alguna salidita de lo normal, tienen tiempo para trabajarle a ese riñoncito y que no se pierda. Y no que sea que las personas les lleguen a uno, ya con una falla renal terminal, a hacer cola para el trasplante. Una cosa que consigue 1 de cada 1.000.000 de pacientes. 1 de cada 1.000.000 de pacientes consigue un trasplante. Y de toda esa gente que metemos a diálisis, la sobrevida casi siempre, la sobrevida en el 85% de las personas es inferior a 10 años, los pacientes con diálisis, por las sobreinfecciones, por el cansancio. Todo el mundo termina mamado de ir día por medio a que le hagan una diálisis. Eso es horrible y la gente termina fundida después de una diálisis. Entonces hay que ser muy insistentes nosotros como médicos, con los familiares, con los que conocemos y con nosotros mismos en controlarnos esos signos y síntomas y esas cifras de presión arterial. Listo. ¿Cómo clasificamos la insuficiencia renal? Entonces ahorita nos devolvemos a la... Profe. Señora. Perdón, a mí me quedó una duda en esta parte, la tercera pregunta, y es que entonces todo paciente diabético o hipertenso debe de, pues le puede pasar esa proteinuria de hematuria o solo es en algún... Todos tienen el riesgo de que les ocurra, ¿cierto? Tienen un mayor riesgo de sufrir un infarto, tienen un mayor riesgo de sufrir una retinopatía diabética. No quiere decir que les tenga que ocurrir, o sea, no es paciente diabético igual a infarto, paciente diabético igual proteinuria y daño renal, no. Pero eso nos habla del daño en órgano blanco,
que es frecuente pues en esos pacientes hipertensos y diabéticos. Es más frecuente que en la población general. No quiere decir que ustedes o yo, que estamos aparentemente sanos en este momento sin ninguna patología, no nos pueda dar un infarto. A cualquiera le podría dar un infarto. El riesgo es más alto en ellos. Listo, eso es a lo que nos referimos. Es más alto el riesgo que haya un daño renal en las personas que tienen estas patologías. Y no tengo ningún problema con que pregunten. Mientras más pregunten, mucho mejor. Adelante. Ahorita pues que nos hablabas de esa hormona cardíaca, entonces al disminuir esa volemia también está aumentando la presión coloidosmótica. ¿Por qué la presión coloidosmótica? ¿De quién es la presión coloidosmótica? ¿Quién me da esa presión? O bueno, ¿qué es la presión coloidosmótica? Emanuel. Sí, yo lo estaba relacionando, profe, con que también se debe aumentar pues como esa carga osmótica porque hay más solutos ahí en esa solución, porque pues se está perdiendo el agua por la orina, ¿cierto? Como para bajar la presión. Entonces, yo no sé si al disminuir esa solución, esas proteínas que llegan ahí pues como al penacho glomerular, ejercen como que más presión, pues porque hay más líquido ahí. Hay menos líquido, perdón. Lo que se pierde es el líquido en exceso. Es el volumen de agua corporal total que tenemos en exceso y que es lo que nos lleva a tener hipertensión. Pero el organismo nunca va a tener un desequilibrio tan grande como que perdamos las cifras normales, que nos estemos casi que deshidratando. Tendría que ser un exceso pues ya en medicamentos, pero no en el péptido, porque el péptido también está controlado por las hormonas que controlan nuestro cuerpo, como las hormonas tiroideas que controlan al resto de hormonas del cuerpo, por ejemplo, como la TSH que se encarga de controlar la secreción y liberación de otras hormonas en el organismo, o como el cortisol que se encarga de estos pulsos en estas hormonas. Por péptido natriurético es muy difícil que haya pues una disminución del agua, de las cantidades normales. Una deshidratación pues no va a ocurrir. Ocurre fácilmente por medicamentos, porque le damos una sobredosis de medicamentos a un paciente hipertenso, por ejemplo, es muy frecuente que ocurra, pero no por el péptido. Y tendría que ser otra razón que hiciera que se aumentaran las proteínas, pero no pues por la acción del péptido natriurético. ¿Listo? Decíamos entonces que hay que clasificar. Dale, Manuel. Qué pena. Pues yo no me vi la clase, pues que nos pasaste la grabación del otro grupo, pero ya empezamos con formación de la orina, o apenas hoy la vamos a empezar. La formación de la orina empezó desde la clase pasada. Desde que hablamos de las partes de la nefrona, ahí ya estamos hablando de cómo se forma la orina. Listo, profe. Gracias. Dale. Bueno, les decía que me voy a volver un poquitico a esta diapositiva, que ya la habíamos visto en la clase pasada, y es donde hablamos de cuando una persona ya tiene insuficiencia renal crónica, cómo podemos clasificar esa insuficiencia basados en la tasa de filtración glomerular, que ya también dijimos cómo es que se calcula esa tasa de filtración glomerular. Recuerden, para calcular la tasa de filtración glomerular, debo tener en cuenta una constante, que es 12,5 mililitros por minuto de filtrado producen los riñones de un hombre y 10,5 producen los riñones de una mujer. Ya explicamos que es porque las mujeres tienen un poquito más de proporción de grasita en el cuerpo respecto a los hombres, alrededor de un 10% aproximadamente. Y dijimos que eso se multiplica por la presión neta de filtración, que es de 10, tanto para hombres como para mujeres. Esa es la constante. 12,5 en hombres por 10 milímetros de mercurio de presión, 10,5 en mujeres por 10 milímetros de mercurio de presión. Ahí nos está dando 125 mililitros por minuto producimos los hombres de orina, de filtrado más bien, y 105 las mujeres. Listo. Basados en eso, entonces uno dice, lo normal en las mujeres es 105, lo normal en los hombres es 125, pero la naturaleza es tan sabia que nos da un margencito más grande. Y las clasificaciones que hay, basados en los estudios que hay a la fecha, nos dicen que los riñones tanto de hombres como de mujeres
toleran una filtración glomerular hasta 90 mililitros por minuto. Si el riñón filtra hasta 90 mililitros por minuto, decimos que está filtrando de forma normal. Ya si filtra por debajo de 90, ahí es donde nos metemos en esta tablita. Y miren, de 60 a 90 decimos que hay un daño renal con disminución leve de la tasa de filtración glomerular. De 30 a 59 ya la disminución es moderada y por debajo de 30 la disminución es severa, hasta 15. Y de 15 hacia abajo ya ni siquiera la disminución es severa. Ya hay una falla renal terminal, ya voy Anita, una falla renal terminal que me lleva a diálisis o a trasplante. Dale. Lo que significa RFG. Es lo mismo que la TFG, tasa de filtración glomerular o rata de filtración glomerular, por la sigla pues en inglés. RFG, la sigla en inglés, y TFG en español. Tasa de filtración glomerular. Ya sabemos entonces que el riñón filtra esa cantidad de líquido. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Quién se encarga de regular que eso sea constante? Que no haya momentos en los que se filtren 30 o 40 por minuto, u otros momentos en los que se filtren entonces 200 mililitros por minuto, y ahí es donde viene el organismo y nuevamente pone muchas cosas a disposición de nuestro cuerpo para que funcione bien, esta filtración y todo se dé dentro de una constante. Y aparecen unos mecanismos de regulación de la filtración glomerular. Vamos a mirarlos en la diapositiva siguiente. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo primero es que la filtración glomerular se mantenga constante, como les decía, que no sea muy elevada, porque si la filtración es muy rápida en velocidad o mucha en volumen, vamos a tener este problema que vemos ahí en la diapositiva. Si yo filtro muy rápido, el líquido va a pasar muy rápido también por los túbulos, y cuando el líquido pasa rápido por los túbulos, no se alcanza a reabsorber, lo que yo necesito que se reabsorba. Entonces, así como en el glomérulo se filtra, en los túbulos se reabsorbe y se secreta. Pero si yo le paso rápido lo que filtré, el túbulo no va a alcanzar a reabsorber y entonces voy a tener dificultades con la reabsorción de nutrientes o de sustancias importantes para mi organismo. Todo lo contrario, cuando filtro o muy poco en cantidad o muy poco en velocidad. Si lo que filtro es muy poco en cantidad o en velocidad, es muy lento, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando pasa por los túbulos ese filtrado de una forma así súper lenta, eso hace que se pueda llegar incluso a reabsorber algunas sustancias que no necesita mi organismo. Y van a empezar a aparecer las toxicidades, como ocurre con la azoemia, que se reabsorben desechos nitrogenados en cantidades que mi cuerpo no necesita, algunas ni siquiera, o sea, necesita 0, y mi cuerpo reabsorbe algo como la creatinina, y de otras como la urea, que debería reabsorber solo el 50, puede reabsorber más. Entonces, yo necesito que esa filtración no sea ni muy elevada, muy rápida, ni muy lenta. Necesito que se mantenga en una constante. Para mantenerla en esa constante aparecen estos 3 mecanismos de control de la filtración glomerular, que me ayudan también a mantener una presión y una concentración osmolar constantes. ¿Cuáles son esos 3 mecanismos? El primero son un par de mecanismos que el propio riñón lleva a cabo. Yo les decía que el riñón funciona de cierta manera como un cerebro, porque él mismo es capaz de llevar a cabo 2 mecanismos que le ayudan a controlar la cantidad de líquido que le entra y la fuerza con la que llega. Se llama autorregulación renal. Ahorita vamos a hablar de cada uno de esos 2 mecanismos. El segundo es un mecanismo que denominamos control simpático o mecanismo nervioso, y es a través del sistema nervioso autónomo que también se controla la cantidad de líquido que llega al riñón para filtrarse e incluso la composición de ese líquido. Y el tercero
es una combinación hormonal, el control hormonal, a través del sistema renina-angiotensina y aldosterona, que también en la clase anterior vimos un poquito de dónde se produce la renina, y en qué momentos aparece, y ya cuando aparece va a tener unos efectos súper bonitos que a eso le vamos a dedicar una clase completa, hablar de la renina y cómo actúa dentro de o desde el riñón, pero en todo mi organismo. ¿Listo? Vamos a hablar de cada uno de estos mecanismos de regulación. El primero les decía, es la autorregulación renal. La nefrona casi que al funcionar como un órgano también endocrino, es capaz de ajustar la cantidad de líquido que le llega de forma tal que la tasa de filtración glomerular esté controladita sin tener que pedirle permiso al cerebro ni a nadie más. La misma nefrona es capaz de hacerlo. ¿Para qué? Pues para mantener un equilibrio electrolítico, la concentración de iones dentro de una solución, y para mantener un equilibrio hídrico, para mantener las cantidades de agua de forma adecuada. ¿Cómo hace la nefrona para garantizar esto? Utiliza entonces, dentro de su mecanismo de autorregulación, dos modalidades. Una primera modalidad que se llama mecanismo miogénico, volvemos a lo mismo, mio de músculo, génesis por el origen. Entonces, ese mecanismo miogénico se origina en las capas musculares de la arteriola aferente, mecanismo miogénico. Y el segundo mecanismo se conoce con el nombre de retroalimentación túbulo glomerular. Suena como un trabalengua, ¿cierto? Retroalimentación. Retroalimentar es tomar una decisión basada en una información. Entonces, les llevan una información, el riñón, él mismo es capaz de llevarse información. ¿Se acuerdan de la mácula densa? Recuerden que las celulitas que hay ahí le mandan una información a la arteriola aferente y eferente, y basada en esa información, la arteriola es capaz de tomar una decisión. ¿Qué decisión toma? Si se contrae o se dilata. Y ahorita vamos a verlos más a profundidad, cada uno de ellos. Vamos a mirarlos entonces, los mecanismos miogénico y de retroalimentación en la diapositiva que sigue. Miren este, mecanismo miogénico, ¿sí? Les decía que miogénico es porque se origina en el músculo. ¿Dónde está el músculo? En la arteriola aferente. En la eferente la cantidad de músculo es casi invisible, pero en la arteriola aferente se ve una buena cantidad de músculo. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo se presenta este reflejo? Si a la arteriola aferente le llega un volumen de líquido muy alto, ¿qué líquido está pasando por ahí? Todavía se llama sangre, ¿cierto? Si a esa arteriola aferente desde la arteria renal le llega mucho líquido, eso va a aumentar la presión ahí en la arteriola. Al aumentarse esa presión en la arteriola, ese aumento en la presión en la arteriola lo que hace es abrir la arteriola, dilatarla. Recuerden que por leyes de la física, cuando un cuerpo elástico se deforma, mientras más grande sea la deformidad, más fácil es que retorne a su forma original. Pongo el ejemplo de una bandita, de una cuerdita, de un cauchito. Cuando nosotros tomamos una bandita o un cauchito, mientras más lo estiramos, más rápido se va a volver a su tamaño y forma originales. Sí, lo mismo ocurre aquí. En la arteriola aferente, como ese montón de líquido que está llegando y esa presión elevada empujando sus paredes la trata de dilatar, pues las fibras musculares inmediatamente hacen esto, se contraen. ¿Para qué se contraen? Pues obviamente para evitar daño, para evitar que sufra lo que va de ahí en adelante, que son los capilares glomerulares. ¿Sí? De esa manera, la cantidad de líquido que pasa a los capilares glomerulares es menor. Pero la naturaleza es tan sabia y ahí la fisiología es tan chévere, muchachos, lo que yo les digo, que esto, uno se vuelve gomoso con esto. Llega más poquito flujo al capilar, porque la arteriola se cerró. ¿Y saben qué hace el capilar? Se vasodilata por estímulo simpático. Entonces, esos capilares glomerulares
se van a dilatar para que ese poquito flujo que esté pasando se pueda filtrar sin problema. Entonces, esto tiene pues como su ventaja, ¿cierto? Cuando hay poco flujo o poca presión en la arteriola aferente, ocurre todo lo contrario. Ya no hay una contracción rápida o vasoconstricción, sino que lo que hay es todo lo contrario, vasodilatación. ¿Para qué? Para que la poquita sangre que está llegando desde el riñón hasta la arteria aferente, a la arteriola aferente, pueda llegar hasta el capilar. Y así el capilar glomerular la pueda filtrar. ¿Listo? Entonces, miren, una cosa ocurre en el mecanismo miogénico, cuando hay presión alta y volumen alto, y la otra ocurre cuando hay presión o volumen disminuidos. Son efectos contrarios. ¿Queda claro el mecanismo miogénico? Voy a pasar. El siguiente es el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. Retroalimentar, ya sabemos entonces que es a partir de una información tomar decisiones, y túbulo glomerular es porque se da entre el túbulo distal, en su porción contorneada, esas células de la mácula densa, y el glomérulo, que está ahí iniciándose con esas dos arteriolas y los capilares glomerulares. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Entonces yo les decía que hay un aparato yuxtaglomerular y lo hablábamos en la clase anterior. Este aparato yuxtaglomerular tiene tres componentes. ¿Se acuerdan que lo hablábamos en la otra clase? ¿Cuáles son los tres componentes? Pues ya los miramos en muchas ocasiones. Los componentes son células de la mácula densa. Aquí vemos el túbulo distal y vemos las células de la mácula densa amarillas con un núcleo moradito. Un segundo, yo respondo algo por aquí para que no me desconcentren más. Esto ya no me deja responder. Aleja, es que bloquearon el archivo. También me falta inscribir a Pedro, que ya está vacunado, pero no me permite el archivo ya diligenciar nada, ya no me permite escribir. Si tú lo iniciaste, por favor, dame permisos de edición para poder inscribir a Pedro y yo, que somos quienes faltamos. Muchas gracias. Bueno, muchachos, les decía entonces que son tres grupos celulares, como lo ven aquí en la imagen. El primer grupo celular son las células de la mácula densa. Sí, ahí las vemos entonces amarillitas con núcleo violeta o morado. Esas células tienen funciones de osmorreceptores y mecanorreceptores, es decir, captan la concentración osmolar y captan la presión o el volumen con el que va el líquido. Los segundos son las células yuxtaglomerulares. Les decía, están alrededor de la arteriola aferente, como las vemos ahí, y también unas pocas alrededor de la arteriola eferente. Esas células yuxtaglomerulares hacen dos bobaitas. Una es que contraen o dilatan el músculo liso de la arteriola, de acuerdo a las necesidades. Y la segunda es que solamente se encargan de generar los gránulos de renina. Y la renina ya sabemos que desencadena toda una actividad dentro del organismo bioquímica muy compleja, que la vamos a resumir en dos diapositivas más adelante. Las células mesangiales, mírenlas, ahí están. Ahí hablamos de células mesangiales tanto extra como intraglomerulares. Son más pequeñitas, también se ven con un color azul con núcleo violeta, ya dentro del glomérulo. Esas células mesangiales también se encargan de captar los cambios en la presión. ¿Se perdió lo que le estaba compartiendo? ¿Qué? Sí. Profe, yo lo veo. Sí, yo también. Ah, bueno, porque por aquí están escribiendo que no se ve. Pensé que era que... Yo estoy viendo la diapositiva de autorregulación todavía. Sí, ahí estamos. Ah, listo. Pero entonces, los que no la ven, traten de volver a ingresar. Refresquen la página para que puedan
para que puedan ver la presentación donde vamos todos. Entonces decía, las células mesangiales están entre las arteriolas y hacen lo mismo. Relajan o contraen ya no a las arteriolas, sino a los capilares glomerulares. Lo que hacen las células yuxtaglomerulares de contraer y relajar las arteriolas aferente y eferente, lo hacen las mesangiales con los capilares. ¿Está bien? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, estos son entonces, este es el otro mecanismo, el de retroalimentación túbulo-glomerular. Y ahí agotamos entonces los dos mecanismos propios del riñón. Les repito, mecanismo miogénico y retroalimentación túbulo-glomerular. Vamos al siguiente mecanismo, que es el mecanismo simpático, el mecanismo nervioso. Este mecanismo nervioso, que es a través del sistema nervioso autónomo de la división simpática. Recuerden que nuestro sistema nervioso está dividido en dos: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central tiene como unos encomendados desde el bulbo raquídeo y hacia el cerebro. ¿Sí? El sistema nervioso periférico tiene una serie de ganglios y nervios que están llevando información desde la corteza y desde el encéfalo, la están llevando a la periferia. Eso lo podemos dividir en sistema nervioso autónomo, sí, que nosotros se llama autónomo porque nosotros no tenemos ningún control sobre él, y el autónomo tiene dos divisiones, el simpático y el parasimpático, que son sistemas no antagonistas, sino sinergistas, se ayudan. Nuestro sistema nervioso simpático es el sistema nervioso que nos ayuda a prepararnos para la huida, para el peligro. Cuando nosotros nos vemos amenazados y reaccionamos de alguna manera huyendo, que es lo que normalmente para lo que nos prepara nuestro cuerpo, es gracias al sistema nervioso autónomo. Cuando nosotros ponemos la mano cerca a algo de fuego y nos vamos a quemar y la retiramos, es por un reflejo que parte del sistema nervioso autónomo, de su división simpática. Este es el sistema de la alerta, de la alarma. Si nosotros estamos aquí, cada uno ahí en su casa, y de pronto empieza a sonar un ruido muy fuerte, lo primero que ocurre es que las pupilas se dilatan para que podamos ver mejor. El corazón empieza a latir fuerte para bombear más líquido. ¿A dónde lo bombea? Aquí vamos a ver que eso se redistribuye cuando estamos en peligro. Ese líquido se redistribuye al cerebro, al mismo corazón y a los músculos. ¿Para qué a los músculos? Al encéfalo para que podamos pensar, obviamente, y a los músculos para que podamos correr. El ser humano está preparado es para correr, no para pelear, de acuerdo a esto. Nosotros lo variamos en algún momento y dijimos, no, pues si nos preparan los músculos en algún momento es para que peleemos, y mucha gente se dedica a eso. ¿Listo? Bueno, muchachos, ese es entonces el mecanismo de control nervioso, y vamos a ver cómo funciona. Tenemos una hemorragia por alguna razón, tenemos poquito líquido circulando por nuestras arterias. Al circular poquito líquido, el cuerpo se prepara. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Lo primero que hace es aumentar los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo de la división simpática, la adrenalina. Cuando empieza a circular más adrenalina o epinefrina, esta empieza a circular y lo primero que hace es estimular los receptores alfa. Esos receptores alfa están en las arteriolas. Todas las arterias de nuestro cuerpo nos interesan en este momento las arteriolas aferentes que están en el riñón, y cuando llega ya ese estímulo a los receptores alfa en las arteriolas de nuestros riñones, lo que ocurren son dos cosas. Lo primero es que se disminuye, como se contraen las arteriolas, se disminuye el flujo que está llegando al glomérulo, hay una disminución de la tasa de filtración, y lo segundo es que se disminuye, basados en eso, entonces se disminuye la cantidad de orina que produzco. Afortunadamente, usted imagina uno bien asustado o con una hemorragia y además orinándose. Entonces, afortunadamente, nuestro cuerpo frena todas esas cosas. ¿Listo? Después de eso, de que se disminuye la diuresis y se disminuye la tasa de filtración glomerular, hay una redistribución del líquido hacia estos tres órganos de la economía corporal: corazón, cerebro y músculo estriado esquelético. Nos preparamos para huir
o para compensar ese choque, como es lo que está ocurriendo en este caso. Mecanismo de control simpático. Y el otro mecanismo es el mecanismo hormonal. El mecanismo hormonal se relaciona directamente con la renina. Recuerden que la renina son esos gránulos, es una preprohormona, ¿sí? Que se encarga de activar todo un mecanismo fascinante que hace muchos cambios en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Resulta que por alguna razón se nos bajó la presión y esos gránulos de renina que están ahí en las células yuxtaglomerulares están preparados para detectar esos cambios. Bajó la presión, inmediatamente se liberan los gránulos de renina. ¿Qué es la renina? Por sí sola no es nada, porque ni siquiera es activa. Pero la renina tiene una gran ventaja y es que es capaz de activar el angiotensinógeno a angiotensina. Entonces miren que esta es una confluencia de varios órganos también de la economía corporal. Estamos hablando del riñón que produce la renina, ¿sí? Ese riñón que se produjo, esa renina que se produjo en el riñón sale a la circulación general, por allá se encuentra con el angiotensinógeno que se produjo en el hígado, que tampoco sirve para nada el angiotensinógeno, solito es completamente estéril, pero al unirse con la renina se activa. ¿Qué quiere decir que se activa? Que pasa de angiotensinógeno a angiotensina 1. ¿Para qué sirve la angiotensina 1? Todavía no sirve para nada, todavía tiene que madurar. Sigue en la circulación la angiotensina 1, que para pasar a angiotensina 2 necesita el concurso de los pulmones. Los pulmones me producen enzima convertidora de angiotensina, ECA. Esa enzima convertidora de angiotensina o ECA es la que me va a pasar la angiotensina 1 a angiotensina 2, la activa, le prende el switchecito. Y cuando se prende ese switchecito y tenemos angiotensina 2, aparecen 5 efectos en el organismo. Recuerden que todo esto se dio porque bajó la presión arterial. Entonces, la angiotensina 2 genera 5 situaciones básicas en nuestro cuerpo que llevan a que se aumente la presión arterial. La primera, aumenta la actividad simpática, es decir, que los vasos se contraen. Esa vasoconstricción aumenta la resistencia, ¿sí? Sobre todo en la periferia. Esa resistencia vascular periférica aumentada me aumenta la presión arterial. Van a ver más adelante que la presión arterial es una fórmula, es un cálculo que se hace de la frecuencia cardíaca multiplicada por la resistencia vascular periférica o sistémica. Cuando yo aumento cualquiera de los dos, proporcionalmente se aumenta también la presión arterial. Aquí estoy aumentando la resistencia periférica. Primer efecto. Segundo efecto de la angiotensina. Aumento la reabsorción de cloruro de sodio, sal. Se reabsorbe más sal en los túbulos. Vamos a ver más adelante que para donde se va la sal, se va el agüita detrás. Recuerden cuando nos comemos un manguito, le echamos sal y empieza a salirle agua al manguito. Porque el agua que está en el interior de las células de ese mango se va para la parte externa a tratar de diluir la concentración osmolar. Eso ocurre en nuestro cuerpo. Si el cloruro de sodio se reabsorbe, el agua también se va a reabsorber en iguales proporciones. Eso hace que ya aumentando el cloruro de sodio y aumentando el agua que tenemos en la circulación, se aumente la presión arterial. Tercer efecto. El tercer efecto es el estímulo a la glándula suprarrenal para que se produzca aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Lo mismo que hace la angiotensina 2 en el riñón. Estimula la reabsorción de cloruro de sodio y la retención de agua en el túbulo distal y en el túbulo colector. Cuarto efecto, vasoconstricción de las arteriolas. Sí, vasoconstricción de las arteriolas, lo que me lleva también a un aumento en la presión. Y el quinto efecto es un estímulo directo a la glándula hipófisis en su lóbulo posterior, adenohipófisis, para que se produzca hormona antidiurética, ADH. ¿Para qué me sirve la hormona antidiurética? Para retener agua.
razón por la cual también se aumenta la cantidad de agua nuevamente en mi circulación y también se aumenta la presión arterial. Miren todo lo que hace solamente la renina. 5 actividades puntuales que hacen que se aumente la presión arterial. Listo. Preguntas hasta aquí. Yo tengo una. ¿Qué pasa cuando tomamos un medicamento que me inhiba este paso de angiotensina 1 a angiotensina 2? Les recuerdo que un medicamento inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, IECA, como lo dice aquí en la diapositiva, son, por ejemplo, los que utilizamos para control de la presión arterial: captopril, enalapril, lisinopril. Son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Para qué voy a bloquear el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2? Como lo hago con ese medicamento. ¿Qué es lo que espero que logre ese medicamento? Hay que resolver esa pregunta para la próxima clase. Bueno, vamos a mirar. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Resulta que esto que está ocurriendo en los glomérulos ocurre de una forma muy similar en los túbulos. Pero ya en los túbulos no se llama filtración, sino que se llama reabsorción y secreción de sustancias. Es decir, también en los túbulos va a haber unas presiones a favor y unas presiones en contra de la reabsorción. Lo mismo, hidrostáticas y oncóticas, que van a estar a favor y en contra del filtrado. El resultado es en la secreción de sustancias es exactamente el mismo. Se llama presión de reabsorción neta. ¿Y saben cuánto es? 10 milímetros de mercurio. Exactamente la misma. Esa presión neta de reabsorción es la que necesitamos para que las sustancias puedan pasar nuevamente hacia la circulación general, reabsorberse. Pero para la secreción necesitamos también que haya mecanismos de paso de sustancias a través de la membrana que permitan que lo que no necesita mi cuerpo se pueda secretar y de esa forma eliminarse. Todas estas cosas son las que vamos a ver en la clase próxima de reabsorción y secreción de sustancias. Permítanme, yo les comparto por aquí de una vez la presentación. Voy a dejar de compartir esta. Les voy a compartir la siguiente presentación. Espérenme que ahí está cargando. Listo. A ver. Ay. No es. ¿Qué pasó? Se los voy a pasar también al chat de una vez para que la tengan.
Listo. Ahí ya les está cargando entonces también en el chat. Miren que es muy similar lo que ocurre con la filtración a lo que ocurre con la secreción. Ay. ¿Sí se ve bien ahí o se ve muy pequeño? ¿Ustedes cómo lo están viendo? Yo lo veo súper pequeño. ¿Sí lo ven bien? No. Sí, profe, me parece como una presentación normal. Sí, ya listo. A mí me parece muy pequeñito, pero no hay problema. Listo, les decía entonces que la reabsorción es muy similar a la filtración. Yo les pido que por favor se revisen esta presentación, porque esta es, por decirlo así, con estas dos clases resumen como toda la fisiología. Absolutamente toda la fisiología está resumida en estas dos. Por eso es que en la próxima clase voy a tratar también de mirar qué otra estrategia utilizamos para que en la próxima clase, que es muy larga porque son alrededor de 50 diapositivas, todos ya tengamos revisado qué es lo que ocurre en cada una de las partes de los túbulos, qué pasa en cada una de esas partes de los túbulos. Yo les sugiero que del libro de Constanzo o del libro de Gayton, que está más claro el libro de Gayton, revisemos la reabsorción tubular. ¿Sí? Nos trazamos para esta clase que viene 3 objetivos, que es mirar cómo los túbulos reabsorben los solutos, cómo secretan los solutos y cómo es que la nefrona elimina el agua. Es una clase larguita, pero que nos va a explicar a través de todos esos mecanismos de transporte a través de las membranas cómo funcionan la reabsorción, la secreción y la eliminación de sustancias. Listo. Ojo con esta primera diapositiva, que ya ustedes, los temas que hay los hemos visto hasta hoy. Me refiero a la imagencita que vemos arriba. Esa imagen que vemos arriba nos muestra primero una célula de los túbulos renales en su porción luminal, o sea, hacia la luz del tubo, y su porción apical, o sea, hacia el exterior. Las flechitas rojas van apuntando hacia un espacio que está entre la célula y el capilar, es decir, el intersticio, y obviamente el capilar sanguíneo peritubular. Recuerden que los túbulos renales están pasando pues por ahí por toda la nefrona, y al ladito hay túbulos, como lo vemos en esta diapositiva, y al ladito, perdón, hay capilares. Porque lo que se reabsorbe, lo que yo reabsorbo, pues no tendría sentido reabsorberlo si no hay quien lo lleve a la circulación. Lo que hacen estos vasos es eso, retornar a la circulación lo que yo reabsorbo. Entonces, por favor, vamos a revisar con detenimiento esas cualidades que tienen los túbulos, el intersticio y la pared de ese capilar, que eso es lo que facilita o impide la reabsorción de sustancias. Listo. En la siguiente diapositiva vemos cómo la reabsorción es diferente en el túbulo proximal en sus 2 porciones, en el asa en sus 3 porciones, en el túbulo distal en sus 2 o 3 porciones, y obviamente en el túbulo colector y en el conducto colector también se da de manera diferente la reabsorción. Hay que revisar que todo depende de los mecanismos del paso de sustancias a través de las membranas celulares. ¿Sí? En la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, se muestran algunos ejemplos de sustancias que se reabsorben, algunas más fácil que otras, algunas en mayor cantidad, pero con este ejemplo lo que queremos esquematizar es que hay algunas sustancias que se tienen que reabsorber el 100% porque las necesitamos, otras las necesitamos en menos cantidad y eso reabsorbemos, y otras definitivamente no se pueden reabsorber porque son tóxicas para nuestro organismo. Eso es lo que les está mostrando esta tablita que hay en la diapositiva número 6. Listo. Yo no alcanzo pues a ver porque, como les digo, me parece muy pequeño el cuadro. El recuadro me parece muy pequeño. Pero sé que ahí está la glucosa, el bicarbonato, la creatinina, la urea, no sé si está el cloro o el magnesio, no recuerdo pues bien qué más dice la diapositiva, pero creo que son las 6 sustancias que están ahí, esas que les estoy nombrando, que son como los
Bueno, los aminoácidos también deben estar, que son los más importantes pues en este tema. Ahí ya se fue para ustedes la presentación, para que la descarguen y por favor le peguen una repasadita antes de que nos encontremos en la próxima clase. De una vez les cuento que por esos acuerdos a los que debemos llegar, el próximo lunes no los puedo acompañar. El próximo lunes no estoy aquí en la casa ni tampoco en la oficina. Estoy haciendo otro trabajo que me encomendaron desde la empresa y no voy a estar ahí sí con ninguno de los dos grupos. Entonces vamos a mirar qué mecanismo utilizamos para que esa clase no la perdamos y el miércoles nos encontremos para resolver las dudas de lo que haya resultado de la lectura de esta presentación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No nos metamos todavía en el tema de reabsorción, que es un tema muy largo y necesitamos leer previamente los mecanismos de transporte a través de las membranas celulares. Hay que hacer ese repasito de esos mecanismos de transporte para que esta clase nos pueda fluir. ¿Hay preguntas hasta aquí? Si no hay preguntas, entonces voy a detener la grabación. Ahora sí me apareció toda la presentación y si eran esas sustancias. Bueno, estaba el sodio, también veo aquí el potasio. Los aminoácidos no aparecen, pero es muy similar a lo de la glucosa. Si no hay preguntas hasta aquí, muchachos, entonces retomamos el día miércoles en una semana y el lunes miramos qué estrategia utilizamos para que podamos optimizar esas 2 horitas de clase. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Muchas gracias. Voy a detener entonces la grabación, les agradezco mucho.